Noguet como el Colonna entraron en la estancia de aquel palacio veraniego del Papa. Sierra Colonna se dirigió a Bonifacio y con absoluto desprecio le abofeteó. Le propinó un par de bofetadas. Le humilló. Ciertamente le humilló, le vejó, le insultó y le animó a renunciar, a la renuncia de su cargo. Por supuesto, Bonifacio, que ya esperaba la muerte segura, se negó. No quiso renunciar a su cargo. Optó por morir siendo papa. El Colonna y el enviado de Felipe IV, el Hermoso, se miraron entre sí. ¿Qué hacer? Está cautivo, está prisionero. El sumo pontífice está en nuestras manos. ¿Qué hacer con él? Se pensó en la tortura, se pensó en encarcelarle, en dejarle prisionero, reo, hasta que decidiera asumir su derrota. Pero en ese momento la población de Aniani se rebeló y atacó la fortaleza papal, provocando la huida de los Colonna y de Guillermo Noguet y sus tropas. Una situación, ya os digo, muy rara. En pocas horas todo cambió de posición varias veces, pero finalmente el Papa fue liberado. Aunque, eso sí, tan solo un mes más tarde, Bonifacio VIII murió. Y casi todos coinciden en afirmar que murió víctima del disgusto, de la humillación de verse prisionero de aquellos dos pendencieros. Algo tremendo. Atrás quedó el documento, el Unam Santa, y por delante la elección desde entonces de sumos pontífices títeres. Títeres porque eran elegidos por la mano, por el dedo, por la decisión de Felipe IV el Hermoso. Papas, en definitiva, franceses, que servirían a los intereses del país galo. Llegó Benedicto XI, de reinado efímero, pero el que nos interesa es Clemente V, papa francés, elevado al solio pontificio en 1305, y que desde luego prestó un gran servicio a Francia. Ante la situación de inseguridad, pues no se veía bien siempre que fuera elegido un papa extranjero, y este era francés, enemigo acérrimo de los estados pontificios, pues Clemente optó por trasladarse a Francia. Y desde allí asintió a todo lo que Felipe IV estaba organizando para mejorar su reino. Una de las cuestiones era la disolución de la orden templaria. En 1307, más de 15.000 caballeros templarios, más de 15.000 monjes guerreros fueron detenidos. Muchos de ellos morirían víctimas de la tortura. El temple fue expoliado. Le fueron arrebatadas sus posesiones, sus arcas, toda su influencia. El gran artífice Felipe IV el Hermoso, con la quiescencia papal del papa títere Clemente V. En recientes investigaciones, algunos exégetas, algunos investigadores estudiosos de estos asuntos han determinado que Clemente V intentó otorgar perdón a los templarios, pero ese documento quedó también comido por el polvo. Los templarios fueron disueltos. Acabó su peripecia de más de 2 siglos. Pero una maldición lanzada por Jacques de Molay se cumplió fatalmente. Jacques de Molay murió quemado, murió en la hoguera. Jacques de Molay era el último gran maestre del temple. Y maldijo a aquellos que le habían conducido a su fin. Curiosamente, Felipe IV el Hermoso y Clemente V fallecieron al poco de lanzarse esta maldición, en 1314. Pero lo que ya no se pudo parar fue la estancia de diferentes papas franceses elegidos por los reyes galos, por los Capeto, en Aviñón, una antigua posesión de los estados pontificios que ahora se había convertido por mor de los acontecimientos en corte, en sede de los papas. Se había producido el traslado de los papas a Aviñón, y más adelante también aconteció lo que se llamó el cisma, el gran cisma de Occidente, un cisma por el cual cabezas coronadas de la Iglesia se podían ver tanto en Roma como en Aviñón. Incluso hubo una tricefalia con un papa elegido en el Congreso, en una especie de concilio celebrado en Suiza.
Así son las cosas, así es la historia. Un momento dificilísimo para la Iglesia Católica, que vio cómo sus cimientos se tambaleaban por momentos, por minutos. La gran institución religiosa del planeta Tierra estuvo a punto de ser carcomida por las envidias, el recelo, el oro y sobre todo las fuertes disputas de unos monarcas terrenales que se negaban a asumir cualquier otro poder que no fuera el suyo. Y todo empezó con una envidia, con un versus, con un enfrentamiento directo entre Felipe IV el Hermoso, rey capeto de los franceses, y Bonifacio VIII, orgulloso depositario de la confianza de Dios en la tierra.